El fenómeno del fútbol tuvo en la radio un especial empuje. Eran los tiempos del Granada en primera, la época de los grandes animadores en la radio deportiva. Un nuevo mundo, ¿lo comprendes? Eso era muy agradable. Ahora, yo he sido muy raro, quizás muy extraño. Yo he aconsejado incluso a gente joven como Nono Hidalgo, montones de veces, y a otros como el fallecido Tortosa, como a Gerardo. Contactos con los jugadores no, convivencia, familiaridad, nada, cada uno en su sitio, sin ser tú un despreciativo ni un déspota, ser muy amigo y charlar y tomar una cerveza si llega el caso, pero nada más, sin confianza, para tener una libertad absoluta en la crítica y en la transmisión. Yo he transmitido partidos, le han metido 2 goles a un portero del Granada y luego me ha dicho a mí que era un cara dura, que era un sinvergüenza y que no había derecho a que me lo pusiera así. Digo, ¿no te han metido los goles? Pues yo no puedo mentir. Parece mentira que seas granadino. No, es que no soy granadino, soy gaditano. Yo soy gaditano porque yo nací en Ubrique, ¿sabes? Me he criado en Madrid y me he recriado aquí en Granada. Pero que aquella época era bonita porque las dificultades mismas que había te daban gestos diferentes, te daban acciones que no las habías conocido nunca. La información local estaba muy restringida, no en lo deportivo, sí en lo que era política, por ejemplo. Sí. Sin embargo, vosotros, los deportivos, conseguíais aglutinar esa parte de la información saliendo fuera de Granada y contándole a la gente lo que hacía en este caso el Granada Club de Fútbol. ¿Cómo asumíais esa responsabilidad? Bueno, yo más o menos ya te da una impresión de que he procurado ser muy imparcial. El corazoncito se quita cuando hay que hacer una información a un sector del público y hay que decirle la verdad. A ser posible el 100% de la verdad. Quizás algunas veces por ética puedes dejarlo en quitar un margen y dejarlo en un 98. Pero yo eso lo llevo a rajatabla y por eso pienso que la gente me distingue y me ha dado premios, porque yo he jugado siempre limpio. Hoy no lo sé ya yo, porque circunstancias quizás económicas, financieras, publicitarias, hacen desviar la corriente a lo que es el servicio de una información imparcial, clara y limpia y justa. Carlos Tomás, ¿cómo era ir a Santiago Bernabéu, por ejemplo, y contarle a la gente de Granada, un Real Madrid-Granada, en los años 50, en los años 60? Sí, señor. ¿Cómo era eso? Yo no me olvido de la final del Granada-Barcelona, que se perdió 4-1. Y yo la transmití en La Voz de Granada y la transmití anteriormente el Granada-Valencia, que lo eliminó en un partido de desempate. Que había un ambiente, había una popularidad y eso sí te engrandecía y te dejaba satisfecho. Claro, depende de cómo es el carácter de cada uno. Pues a mí a los 15 minutos se me había olvidado todo y yo había hecho una cosa que tenía que hacer por obligación como profesional, sin más ni menos. Uno de los grandes acontecimientos en los que la radio participa activamente, en un momento especialmente crítico para España, será el 5 de octubre de 1975, el primer 5 a las 5, o sea, el primer homenaje público a Federico García Lorca. Durante algo más de 30 minutos, permitidos por el régimen, se rompe el silencio con respecto a figuras como la del poeta de Fuentevaqueros. El fondo principal de esta celebración era eminentemente político. Los tiempos están cambiando y la radio sigue siendo el gran testigo. Con el paso de los años, la radio ha experimentado una gran transformación. El sistema técnico ha cubierto cualquier tipo de carencia. La radio moderna, ágil, informativa e inmediata ha sabido aguantar la difícil competencia televisiva. En cualquier caso, las grandes voces, los maestros, la radio entrañable y pionera no se agota en la memoria de miles, millones de personas que siempre tendrán presentes los grandes momentos que tantos profesionales les dieron. Y Radio Sevilla era... hay que decirlo con toda honradez, era el pilar fundamental de la SER en España. ¿Cómo no sería la potencia que tenía Radio Sevilla y el gancho que tenían los programas
que hacíamos yo modestamente, al lado de compañeros magistrales como Rafael Santisteban, como Agustín Embuena, como Manolo Bará, pues yo insignificante al lado de ellos, pero ¿qué gancho no tendrían aquellos problemas? Que en los grandes programas en cadena que hacía la SER por aquella fecha, hasta el propio Bobby de Glané, cuando preguntaba en sus cabalgatas fin de semana, ¿por qué emisora nos está usted oyendo? Pues el 70% de las llamadas decían por Radio Sevilla. ¿Qué cabreo no cogería Radio Barcelona, que ahora celebra el 75 aniversario de las ondas? ¿Qué cabreo no cogería Radio Barcelona con aquello? Que habló con la SER Madrid y le dijo que por favor que Bobby que no preguntara por qué emisoras estaban oyendo la radio. Con eso te lo digo todo. Esa era la fuerza que tenía Radio Sevilla. El dinero que ganaba Radio Sevilla en aquellos años, Radio Sevilla, no los que trabajábamos eso allí. Queda clarísimo. No los profesionales que trabajábamos allí. El dinero que ganaba Radio Sevilla entonces permitió hacer el estudio, el gran estudio cara al público que tenía en aquellos años Radio Barcelona, un estudio cuya plataforma, cuyo escenario subía y bajaba a voluntad, era el no va más de ese tipo de cosas. Pues todo eso se hizo a base de la aportación económica como emisora de la cadena, privilegiada por aquellas ganancias, que era Radio Sevilla, ¿no? Fueron unos años inolvidables. O sea, aquí hay compañeros en esta querida Granada, por ejemplo Juan de Loxa, que me conocía sobradamente mucho antes yo de venir, porque mi programa de relatos de misterio que yo transmitía los varios días por la noche, digo varios días porque aunque era de una periodicidad semanal, lo cierto es que como duró muchísimos años, cambió de fecha muchísimo tiempo, ¿no? Una vez estaba el lunes, otra vez el martes, menos el domingo y el sábado, cualquier día pasó por ahí. Se llamaba Relatos en la Noche, era un programa de misterio que tenía una fuerza tremenda. Fui premio Ondas por ese programa, y Juan de Loxa lo oía en su casa de Loja, me acuerdo, me lo ha comentado muchas veces, muchísimo tiempo antes de venir yo aquí, esta es la verdad. Fue una época inolvidable, y si a eso le añades que tenía entonces 27 o 28 años, que son unos pocos menos de los que tengo ahora, pues ya comprenderás que los recuerde con mucho cariño. ¿Se llegó a sentir en algún momento como el Orson Welles que inquietó a la población americana a través de los relatos de misterio? No, te voy a decir por qué. Porque Orson Welles hizo la adaptación a la radio de una novela admirable, yo la tengo por ahí, de ciencia ficción, de Herbert George Wells, que es un inglés muy preparado, que se llama La Guerra de los Mundos, ¿no? Yo rehuí sistemáticamente a hacer novelas de ciencia ficción porque consideraba que era muy difícil trasplantar a través del micrófono la inquietud, la zozobra, la amenaza, el peligro que podía sugerir cualquier novela de ciencia ficción de esta índole. Casi todas las novelas de ciencia ficción giran en torno a lo mismo, seres extraplanetarios que atacan la Tierra, que la invaden y tal. Y yo rehuí sistemáticamente, no me sentía yo muy a gusto en ese ciclo. Mi éxito en aquel programa, y digo con toda sinceridad y honestidad, el que me conoce sabe que yo no soy un hombre vanidoso, pero lo cierto es que fue un éxito enorme el que tuvo en toda España, entre otras cosas porque en España entonces había 20 o 30 emisoras, ¿no? Por lo tanto Radio Sevilla sonaba como una bomba en medio de España, en media España. Pues el éxito que tuvo aquellos Relatos en la Noche se debió a que eran novelas policíacas, todas eran novelas. Todo esto que tengo aquí son todavía novelas policíacas de aquella época, ¿no? Porque las guardo con mucho cariño y tuve hasta hace poco tiempo multitud de guiones de aquella época. En cierta ocasión, el director general de Canal Sur, Francisco Romacho, me decía: Juan, ¿podríamos reanudar aquellos Relatos en la Noche? Digo, bueno, por mí no hay inconveniente, podíamos hacerlo. Digo, ¿cuántos actores había en cada relato? Digo, pues mira, había un promedio de 5 hombres o 4 hombres y 2 mujeres fijos, y después aleatorios. No, eso no puede ser, no podríamos pagar eso. Y entonces que un actor cobraba 15 pesetas por actuar en un programa de aquello. Claro, así era posible. Éramos chalaos, éramos románticos y éramos gente que, bueno, bohemios, que eran
Y lo decimos muy a gusto, porque la verdad es que vivimos una época muy difícil por muchas circunstancias, nada envidiable por muchas otras. Ojalá jamás vuelva a repetirse una época así. Lo que es una pena que la generación de hoy no disfrute era la vida bohemia que llevábamos nosotros. Hoy no tenéis tiempo. Los condicionantes de vuestra vida profesional son tan vigorosos, tan fuertes, tan tenaces, que no os dejan ser libres horas enteras para vivir, simplemente para alegraros la vida de estar vivos y de ser jóvenes, ¿no? Y entonces sí podíamos hacer eso. Nos quedaba tiempo para muchas cosas que ahora me da la impresión de que no os queda. Don Juan, me apetece mucho, y creo que a todos los telespectadores, ver esa sensacional joya que es el premio Ondas de ya hace muchos años. Un premio que es una maravilla, no solo por lo que representa, sino igualmente por cómo es la estatua en cuestión, la figura. Esto es algo pesadísimo en el sentido más exacto de la material, palabra, porque después creo que han sufrido cambios, modificaciones en el diseño, lo han hecho más avanzado, y lo que estoy seguro también es que lo habrán hecho más ligero, porque mira lo que pesa esto pesa una enormidad. Recuerdo que yo estrenaba una maleta cuando fui a Barcelona a recibir este premio, me acuerdo, y a la vuelta una de estas alas perforó la maleta y le hizo un agujero que más o menos tuve que tirarlo, sí. Pero en fin, lo tengo como un bonito recuerdo de una época que ya no volverá.